ya existentes. Mencionaré algunos de ellos. Aumento al 3% del impuesto sobre las remuneraciones al trabajo, mejor conocido como el impuesto sobre nómina, el cual inhibirá competitividad con otras entidades, afectará la creación de empleos y podría ocasionar posibles despidos de personal. Además, este impuesto se enfoca a fomentar la informalidad e inseguridad. El impuesto sobre servicios de hospedaje, el cual aumenta al 5%, y tratándose de servicios de hospedaje en su modalidad de moteles, la tasa del impuesto será del 7%. También se pagará el impuesto por el servicio de hospedaje que se contrata a través de las aplicaciones o plataformas digitales que actúen como intermediarios, promotoras o facilitadoras, con una tasa del 5%. Esto inhibirá al turismo, rubro que para el Estado es muy importante. Se crea el impuesto ambiental sobre la venta de gasolina, el cual será equivalente al 5% sobre el valor de la venta de licuado de petróleo y sus derivados, y una tasa del 2.5% sobre la base agravable para la venta de la gasolina y los derivados del petróleo. Para ejemplificar esto, es el diésel del precio actual de 5 pesos 44 centavos, se le agregará un 2.5 más. Se crea el impuesto a casas de empeño, que se causará sobre la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en garantía prendaria, que se eleven los sujetos de este impuesto con el público en general. La cuota para integrar por concepto del presente impuesto será del 20%. Desde luego lamentamos, y no debemos pasarlo por un tema menor, que los diputados integrantes del Congreso hayan tomado esta decisión de último momento, antes de concluir el tiempo legislativo para su aprobación, sin dialogar con la sociedad civil, particularmente con los sectores sociales y empresariales afectados, tales como el turismo, la industria nacional de exportación y particularmente los grupos sociales vulnerables, que verán afectados su ya muy lastimada economía, al agravarse el consumo de la gasolina. Claramente no es el comportamiento que estamos esperando de nuestros integrantes del Congreso. Por eso les preguntamos, ¿a qué le tienen miedo? ¿Les incomodan las críticas? ¿No tienen razones o justificaciones defendibles para sostener su propuesta legislativa? ¿Les da vergüenza enfrentar públicamente sus propuestas? Importante también mencionar que no desconocíamos, tanto la ciudadanía y las nuevas autoridades estatales, las graves condiciones de las finanzas públicas, pero no nos parece que la fórmula para solucionarlo sea aumentar impuestos sin presentar de frente ante la sociedad civil responsable como la estrategia para solucionar el problema financiero en el que nos encontramos no es subir impuestos. Además, si realmente existen responsables legales identificados por los malos manejos financieros de la anterior administración estatal, nos gustaría ver que se ejecuten acciones legales claras contra ellos. Recordemos que la única forma de romper círculos viciosos es acabando con los problemas que los generan, como la corrupción, y de no ser así, nos parecerá que se trata solo de palabras o que esta nueva administración lo solapa y protege. No resulta menor advertir que en una política pública de creación y aumento de impuestos lo único que provoca es precisamente la inhibición de la inversión, y como consecuencia se deteriora el crecimiento económico y la generación de empleos, además de provocar el crecimiento de la informalidad en lugar de aplicar fórmulas que incentiven la inversión y la generación de empleos. Como nuestros vecinos del norte han crecido, consideramos que el Estado generará el crecimiento económico disminuyendo sus impuestos, lo que los hace más atractivos para la inversión y para ser competitivos. Por otro lado, nos parece muy contradictorio que este gobierno estatal se despegue de las políticas públicas del gobierno federal, que también adquirieron unas finanzas públicas deterioradas, pero no han permitido ni que se aumenten o se crean nuevos impuestos para solucionar el problema financiero del país. Nos extraña que ante la cercanía del gobierno estatal con el federal, al pertenecer al mismo partido político, no se haya tomado primero la decisión de negociar la cantidad de recursos destinados al funcionamiento de Baja California. Además, advertimos
que en la prisa por aprobar esta nueva ley de ingresos pasaron por alto varios aspectos de los que se advierten las siguientes violaciones a la Constitución local y particularmente a los derechos de los contribuyentes. Al debido proceso legislativo, al no discutirse en comisiones y pasarse directamente al Pleno para su aprobación. Existe una clara invasión en las esferas de competencias legislativas que son reservadas al Congreso de la Unión y no hacia las entidades federativas. A la proporcionalidad y equidad tributaria, al no fundar en la exposición de motivos de la ley los parámetros para aumentar los montos de los referidos impuestos. Por parte de Coparmex, nos mantenemos en la postura del rechazo total a la creación y aumento de impuestos estatales y le pedimos al gobierno y al Congreso estatal: 1. Se considere esta política pública sendaria o que al menos presente en finanzas públicas sanas. El tiempo que les tomará resolverlo. ¿Cómo se ejercerá un presupuesto eficiente, reduciendo ingresos e incrementando los ingresos a través de la incorporación a la formalidad de las actividades económicas que trabajan actualmente en la informalidad? 2. Que gestione responsable efectivamente ante el gobierno federal el retorno justo, de acuerdo con sus participaciones a la economía nacional. Para finalizar, nos ofrecieron un cambio a la sociedad civil y empresarial de Baja California. Queremos verlo. Aún hay tiempo para rectificar. Francamente, ya estamos cansados de las promesas.